esta entidad, Sinaloa. Adelante, Carlos, y muchas gracias por haber aceptado sobre todo esta invitación. Oh, gracias, Rosy. Saludos a todas y a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente bien. Pues siempre es un gusto participar con ustedes, sobre todo cuando puedo ir en persona a Culiacán y echarnos los mariscos y bueno, pero ni hablar, queda pendiente. Así es. La semana pasada, el martes de la semana pasada, presentamos a nivel nacional los resultados de este índice de paz México que hace el Instituto para la Economía y la Paz y para el cual yo trabajo en México, ¿no? Quisiera comenzar diciéndoles qué hacemos. Somos un centro de investigación global, para quienes no nos conocen, un think tank, un centro de investigación independiente, no perseguimos fines de lucro, somos apartidistas, tenemos presencia global, sobre todo somos reconocidos por hacer el índice de paz global, que es una medida sobre temas de paz y violencia a nivel mundial. Estamos tratando de cambiar la conversación acerca de la paz para que deje de ser una idea abstracta de la cual cada quien tiene un concepto distinto y poder ponerle indicadores, métricas y definiciones más claras. No tiene nada de malo lo que cada quien defina la paz desde su propia realidad, pero eso no ayuda a veces cuando se tienen que tomar decisiones de política pública o de proyectos concretos. Eso es lo que me estaba ahogando, me estaba prácticamente mal. Les pido a los participantes si pueden poner en silencio sus micrófonos, por favor, para que no se nos meta el ruido ambiental. Gracias. El índice de paz México, que es una edición que hacemos solo para nuestro país, lleva 7 ediciones, lo venimos realizando desde 2013. De hecho, eso fue originalmente el Instituto para la Economía y la Paz llegó a México por una invitación y patrocinio del ingeniero Alberto Coppel, que fue quien estuvo patrocinando en los primeros años. Ahora, pues ya el instituto lleva 7 años de haber empezado en México, y lo que hacemos es publicar este índice cada año. Clasificamos a las 32 entidades federativas de la más pacífica a la menos pacífica, tratando de encontrar algunos patrones y algunas tendencias que nos permitan entender mejor estos fenómenos. Queremos saber qué impulsa la violencia para poder también entender entonces qué impulsa la paz y encontrar soluciones al respecto. Todo lo que les presento hoy y todo lo que hacemos en el instituto está basado en evidencia, en datos, en estadísticas, en estudios concretos. Bueno, sobre el panorama general comienzo hablándoles de la metodología. Hay mucha información sobre la metodología en el reporte, pueden profundizar, incluso podemos conversar más al respecto, pero valga decir ahora que para la medición que hacemos de las clasificaciones de estados, utilizamos estos 5 indicadores que ven del lado izquierdo: homicidio, delitos con violencia, delitos con armas de fuego, el uso de la prisión preventiva, la figura legal de prisión preventiva, y los crímenes relacionados con delincuencia organizada. Las fuentes que utilizamos son fuentes oficiales, sobre todo, para poder garantizar la continuidad y la consistencia metodológica a lo largo del tiempo. Principales hallazgos. Hay mucha información en nuestro reporte, hay muchos datos de distintos aspectos y tipos de violencia. Acá yo lo que traté es de hacer un resumen en una sola diapositiva. Y bueno, en términos generales, a nivel nacional no hay buenas noticias para México. La paz cae 4%. Por 4º año consecutivo viene deteriorándose la paz en nuestro país. Este año el indicador que más se empeoró fue el de delincuencia organizada, que empeoró 24%. La tasa de homicidios aumentó mucho menos que en años anteriores. Habíamos estado viendo aumentos o incrementos en la tasa de homicidios de 18%, 16% en los últimos 2 años, y para 2019 los homicidios crecieron un 1.4%. No es una buena noticia, no podemos celebrar que haya crecido menos los homicidios, son 35.500, más de 35.500 vidas perdidas, otra vez, 3er año consecutivo en el que rompemos el récord de muertes en nuestro país, de homicidios dolosos. No estamos bien, esto es una cantidad descomunal.
El asterisco que ven ahí al lado derecho del dato es porque hay otro grupo de personas ausentes que no estamos midiendo, que son las personas desaparecidas. Hay decenas de miles de familias buscando a sus familiares que pues ellos no los podemos dar por muertos, pero tampoco están presentes. Entonces, esto nos da un poco la idea de la magnitud de la tragedia que enfrentamos. El homicidio es ya la principal causa de muerte entre el grupo de edad de 15 a 44 años, es la cuarta causa de muerte entre niños de 5 a 14 años, y bueno, pues los delitos con violencia también subieron más de 3%. Dentro de este indicador de delitos con violencia hay que mirar cada subindicador. El de delitos sexuales aumentó 18% en un año y la violencia familiar aumentó 14% en 2019. Es decir, los delitos sexuales y violencia familiar aumentan a un ritmo mayor que el grupo al que pertenecen en términos generales. Ojo, porque estas son violencias sobre todo que recaen en mujeres, delitos sexuales y violencia familiar. Este es el mapa del país, así se ve el territorio nacional. Los más rojos son los estados que tienen más violencia, los más verdes, un verde más intenso, son los estados que tienen mayores niveles de paz. 9 estados a nivel nacional mejoraron, pero 23 empeoraron. La mayoría de los estados empeoró sus condiciones de paz en el país. De los estados más pacíficos, pues tenemos a Yucatán, 4º año consecutivo en la primera posición. Yo me atrevería a decir que Yucatán se cuece aparte, es otra cosa, los niveles de criminalidad, los niveles de homicidios son bajísimos. Ustedes, de hecho, han tenido algún contacto con autoridades de Mérida, ¿no? Y de Yucatán. Tlaxcala en segundo lugar, Chiapas, Campeche. Nayarit es una buena noticia porque aumentó 9 posiciones, mejoró 9 posiciones y ha ido mejorando sus indicadores significativamente. En el fondo de la tabla, por segundo año consecutivo, tenemos a Baja California en el último lugar, Colima, Quintana Roo, que repite en los 5 estados más violentos, Chihuahua y Guanajuato. Algo que tienen en común estos 5 estados más violentos o menos pacíficos es sus altos niveles de homicidios y de delincuencia organizada. Perdón, Sinaloa, aquí lo pongo aparte, Sinaloa está en la posición 18 de 32, subió 4 posiciones en el último año. Vamos a ver algunas tendencias de Sinaloa en el largo plazo que son buenas noticias. Los últimos 5 años analizamos algunas tendencias, un poco para separar también en la evaluación del último año. Aunque no hay buenas noticias, hay que analizar también el corto plazo frente al largo plazo y ver qué tendencias coinciden y cuáles han cambiado. En términos nacionales, en los últimos 5 años la paz cayó 27% en el último lustro. La tasa de homicidios creció 86% a nivel nacional, es casi el doble. Cuando en 2015 medíamos las tasas de homicidio extremas, es decir, tasas arriba de 49 homicidios por cada 100,000 habitantes, encontramos que había un estado en todo el país que tenía tasas tan altas. Ahora en 2019 medimos y encontramos que 6 estados tienen esta tasa de homicidios extrema y 13 más tienen tasas altas. Es decir, la crisis en el país se llama homicidios. Y aquí pueden ver en este gráfico la evolución de los homicidios desde enero de 2015 hasta julio de 2019. Pueden ver claramente que hay un crecimiento, ¿no? Otro dato es que los delitos con violencia aumentaron 40%. Pero otra vez, dentro de esos delitos con violencia encontramos que los delitos sexuales, violación, acoso, acoso sexual, etcétera, los delitos sexuales aumentaron 60%. Están aumentando a un ritmo mayor la violencia sexual de lo que los delitos con violencia. Los delitos con armas de fuego se duplicaron en estos últimos 5 años. El narcomenudeo a nivel nacional aumentó 75%. Y una manera de mirar cómo ha crecido de manera significativa la violencia relacionada con cárteles de crimen organizado, grupos de crimen organizado, es mirar cuántos conflictos había en 2006, cuando se declara la guerra contra las drogas, en el sexenio de Felipe Calderón, y cuántos hay en 2018. Había 3 conflictos en 2006 entre cárteles, 3 conflictos vigentes, que eran protagonizados por 3 cárteles en todo el país. Todo el país tenía 3 cárteles, 3 conflictos. No es que estuviera bien, pero eso generaba cierta estabilidad en el país. Ya después, 13 años después,
de la guerra contra las drogas, encontramos que en 2018 hay 18 conflictos vigentes. Y a lo largo de este periodo encontramos que se han generado 42 organizaciones criminales. Pasamos de 3 a 42 grupos criminales que mantuvieron 35 conflictos a lo largo de estos años. En el reporte pueden encontrar incluso el nombre de cada cártel combatiendo a cada uno de los otros grupos, en qué territorio están, etcétera, y van a ver cómo esta evolución, este crecimiento tremendo de los conflictos, pues nos explica en gran medida los indicadores y la violencia que tenemos. Este es un gráfico. Aquí vemos los conflictos vigentes antes de 2006, más o menos. Y a partir de 2006, pues hay un crecimiento tremendo hasta llegar a los 18 conflictos. Vamos a hablar de Sinaloa en estos últimos 5 años. Hay una muy buena noticia que se destaca en el índice de paz de este año a nivel nacional. Sí, Sinaloa fue el estado que más mejoró sus condiciones de paz en el último lustro. Subió 12 posiciones, estaba Sinaloa en este grupo de los 5 estados más violentos cuando empezamos a medir, y hoy aparece en la posición 18, 12 posiciones ha mejorado. Algunos indicadores que han mejorado son los asaltos con armas de fuego, que cayeron 53%, los crímenes de la delincuencia organizada, sobre todo extorsión, que cayó 69%, secuestro y trata también mejoró 41%. Los homicidios, miren, la evolución de los homicidios. El dato que aparece en el índice es que los homicidios en los últimos 5 años mejoraron un 8%, y eso tiene que ver con que estaban aquí en 2015 y ahora están acá en 2019. Pero yo lo que quiero destacar es la tendencia en medio de estos 2 años comparativos, 2015-2019, porque 8% a lo mejor suena muy poquito, pero después del 8%, después de 2015, hubo un crecimiento tremendo, arriba de 1,500 homicidios por año en Sinaloa, y luego vemos cómo desde 2017, es decir, los últimos 2 años, la reducción de homicidios ha sido bastante importante. Hay que separar estas 2 tendencias en este periodo de 5 años. Son buenas noticias para Sinaloa. Luego mezclamos, incluimos también esta línea azul, que es crimen organizado, y que podemos ver cómo a partir de 2016 se ha mantenido en cierto nivel, es un nivel alto, ahí ustedes lo saben mejor que yo, hay fuerte presencia de crimen organizado, hay mucha actividad de crimen organizado en Culiacán y en Sinaloa, pero ahí se ha mantenido en estos niveles. Estos datos de la izquierda son las calificaciones que les damos a cada indicador. Mientras que el crimen organizado no ha disminuido, los homicidios sí han caído significativamente. Y los delitos con armas de fuego también han caído. Está en inglés el nombre, perdonen. La línea naranja son los delitos con armas de fuego y la línea roja son los homicidios. Entonces, hay una tendencia a mejorar, a pesar de que el crimen organizado se mantiene en su presencia en el Estado. Desde nuestro análisis, y esto ustedes lo tienen que analizar a profundidad a nivel local, revisar su historia, ¿no?, y su propio actuar, pero nosotros lo que vemos desde el análisis que hace el Instituto para la Economía y la Paz es que las claves de esta mejora en Sinaloa tienen que ver con una estrecha coordinación y colaboración entre la Marina, la Sedena, la Guardia Nacional, Policía Estatal y la Policía Municipal. Lo que hemos visto es que no han dejado a nadie fuera, no ha sucedido lo que sucede en otros estados, que mandan a volar a la Policía Estatal, que no confían en la Policía Municipal y los dejan fuera de la ecuación, y en lugar de aliados, en algunos casos incluso se vuelven los enemigos y saboteadores de la estrategia. Acá lo que hemos visto es que hay confianza, se ha construido confianza, toma mucho tiempo, y destacar el segundo punto, el trabajo de la sociedad civil junto con autoridades que permiten alianzas y permiten la colaboración. Yo me atrevería a decir, porque he estado muchas veces en Culiacán con ustedes, viendo el trabajo que hacen, yo me atrevería a decir que muchas veces el trabajo de la sociedad civil ha sido un trabajo de mediación entre autoridades. Es decir, si la Guardia Nacional, si los representantes de la zona militar de Sinaloa confían en las autoridades estatales, en gran medida es por la mediación que hacen grupos de sociedad civil, dando una especie de aval o de generación de confianza entre estos actores. Ha sido fundamental también el rol del sector privado y de los medios de comunicación. Se han comprometido siempre
utilizamos, creo que aquí está Adrián López presente, utilizamos el ejemplo del noroeste como un ejemplo de una comunicación responsable y ética frente a una fuerte presencia de violencia en el Estado. También un factor fundamental, y que ustedes lo conocen, es que se ha mejorado la infraestructura de los espacios públicos, sobre todo el tema de parques, entendidos como los puntos donde se encuentra la comunidad, donde se encuentran los ciudadanos, y puede entonces sí reconstruirse y resurgir este tejido social. No es el gobierno el que reconstruye el tejido social, son las personas, son los ciudadanos los que salen a los espacios públicos a encontrarse, pero le corresponde a las autoridades generar las condiciones para que surja y florezca este tejido social. Se puede abundar mucho en esto, pero en general lo que queremos decir es, lo que vemos es que hay una participación más amplia de todos los actores sociales, hay un trabajo decidido a fortalecer la paz, a construir la paz en la comunidad en la que ustedes trabajan. No es casualidad que cada mes estén reuniéndose con auditorios llenos para hablar de estos temas. En algunos otros lugares nos cuesta trabajo hacerlo una vez al año y tenemos resultados más o menos. Ustedes están trabajando, poniendo el tema en la mesa y eso se nota. Hay buenos resultados. No significa que se echen las campanas al vuelo, no significa que ya se logró el objetivo. Lo más complicado en el tema de paz no es construir la paz, sino mantenerla en el largo plazo. Bueno, ustedes saben que medimos el impacto económico de la violencia en la economía, en la sociedad. Este año a nivel nacional encontramos que la violencia le costó al país o le impactó el equivalente al 21% del PIB, 4.6 billones de pesos. Para que se den una idea, porque estos números son muy abstractos, esto equivale a 8 veces el presupuesto que tiene salud pública en un año. A cada mexicano y mexicana nos costó 36,000 pesos la violencia durante 2019. Y para cada sinaloense, esta violencia equivalió a 33,900 pesos per cápita también en el año. Miren, estos dos datos que están aquí los quise poner juntos porque este es el dato a nivel nacional, 36,000 pesos per cápita. Y este es el dato para Sinaloa. Aquí ustedes con la mejora en los indicadores que ya hemos mencionado, tan solo en un año están reduciendo el impacto de la violencia en 2,100 pesos por persona. Justamente por esto medimos el impacto económico, para poder decir, la violencia es costosa y cuando se construye paz y se reduce la violencia, hay rendimientos, hay ganancias económicas para toda la economía, para toda la sociedad en su conjunto. Cuando se mejoran los niveles de paz, se mejora también la economía y hay ahorros. Decimos, bueno, esto lo hemos dicho ya mucho, México tiene que invertir también en fortalecer los sistemas de justicia, en tener más jueces, mejores condiciones para la policía, también estatal y municipal sobre todo, fortalecer la investigación y las capacidades institucionales. Si no se fortalece el sistema de justicia, estamos enfocando todas las energías y los presupuestos en una pequeña parte del rompecabezas, que es la seguridad pública desde la parte de paz negativa. Está bien, hay que fortalecer la seguridad pública, pero también hay que fortalecer la procuración de justicia, ¿no? México necesita invertir más en su sistema de justicia. Bueno, identificamos este año 4 dinámicas preponderantes de la violencia. Esto para decir que no estamos frente a una sola violencia en nuestro país. La crisis de nuestro país se manifiesta de muchas formas: homicidio, robo, miedo, etc. Pero estas manifestaciones obedecen a diferentes formas de violencia. Hay que empezar a desmenuzar este complejo entramado de violencias, hay que separarlos y empezar a comprender cada una desde su propia naturaleza, desde los factores que la impulsan. Si no, estamos tratando diferentes enfermedades con la misma medicina y así no se puede. Identificamos una violencia política, por ejemplo, que tiene que ver con los intentos de coacción, de captura de las elecciones, de las autoridades, sobre todo a nivel local. Vemos que el 75% de los homicidios de actores políticos suceden en el entorno municipal. También vemos una violencia oportunista, es decir, los delitos del fuero común: robo, extorsión, asalto a transporte público, robo a casa habitación. Esto lo separamos porque este tipo de violencia y de crimen tiene que ver con la responsabilidad de autoridades locales. Esto es el fuero común.
no es la gran violencia de cárteles, esta se puede atender desde la parte local. Luego hay una violencia interpersonal, que quisiera también mencionar esto para Sinaloa. Hay datos también alarmantes, aunque hay buenas noticias por la parte del crimen y de la delincuencia organizada. Tengo aquí unos datos sobre Culiacán, por ejemplo. Los delitos sexuales en el último año aumentaron 18%, la violencia familiar aumentó 24%, más que el promedio nacional. Pero en los últimos 5 años para Sinaloa, los delitos sexuales aumentaron 39%. Y la violencia familiar, 92%. Prácticamente la violencia familiar se duplicó en los últimos 5 años. Ahí también hay que poner atención. Esta violencia no tiene que ver directamente con cárteles ni con estrategias federales, tiene que ver con interacciones humanas, con la cultura que se vive, con el machismo, con el rol de los hombres y la forma que estamos viviendo las masculinidades. La otra forma de violencia que separamos son los conflictos entre cárteles y de cárteles con autoridades. Aquí vienen todos los delitos de alto impacto de la delincuencia organizada. ¿Qué decimos? Cada una de estas violencias merece ser abordada y requiere ser abordada desde enfoques completamente distintos, aunque no separados. Tienen que complementarse y desarrollarse estrategias articuladas. Bueno, ya hemos hablado mucho en otras ocasiones sobre paz negativa y paz positiva. Paz negativa tiene que ver con la seguridad de nuestra integridad física, nuestra integridad emocional, que es la violencia en el corto plazo, violencia directa. Cuando hay una víctima y un victimario claros en un momento dado, esa es paz negativa. Es una paz deseable, por supuesto, queremos tener ausencia de violencia directa, pero no es suficiente. Tenemos que ir a las raíces culturales, institucionales, estructurales de la paz y de la violencia. Entonces, a esto le llamamos paz positiva, paz de largo plazo, paz sostenible, etc. Resiliencia social. Medimos 8 factores, decimos que esta paz positiva de largo plazo tiene que ver con estos 8 elementos, que es la libertad de expresión, un entorno empresarial sólido, el tejido social, las relaciones entre vecinos, la participación ciudadana, altos niveles de capital humano tienen que ver con el acceso a seguridad social, es decir, servicios de salud, servicios educativos, lo más básico, lo mínimo básico, pero con cierta calidad, ¿no? Para que un pueblo que está desnutrido, un pueblo que está mal alimentado, que está ignorante, pues no puede proyectarse hacia el futuro, no puede mirar en el largo plazo. Una distribución más equitativa de los recursos, es la desigualdad, más que la pobreza, la desigualdad y los desbalances de la distribución de recursos lo que genera violencia también en nuestras comunidades. Respecto a los derechos humanos, gobiernos que funcionen bien, ya no digo con excelencia, fuera de serie, no, simplemente gobiernos que funcionen, que hagan lo que tienen que hacer. Y bajos niveles de corrupción, por supuesto, esto hay que repetirlo 1000 veces. Si no mejoramos los niveles de corrupción, si no elevamos los estándares éticos, tanto de las autoridades como del sector privado y de las familias, de los ciudadanos, no podemos avanzar. No hay estrategia que funcione cuando traemos un agujero en la bolsa y se nos van todos los recursos por ahí, se trastoca la confianza, cada quien está por su cuenta, cada quien trata con sus propias uñas. Esto lo que hace los niveles de corrupción es que nos dicen la corrupción lo que hace es privilegiar el interés individual por encima del interés o del bienestar colectivo, y así pues no se puede avanzar. Estos 8 pilares, esta paz positiva, pues funciona como un sistema complejo, ya lo hemos dicho también. Quizás vale la pena destacar que hemos visto a partir de evidencia internacional y evidencia nacional que cuando 2 pilares son especialmente débiles, como es el caso de México, cuando 2 pilares son débiles, que es el gobierno y el de corrupción, el crimen organizado prospera mucho mejor. También sabemos que la paz positiva es una medida de resiliencia frente a diferentes formas de crisis. Y ahora que estamos en medio de la pandemia de COVID-19, pues la paz positiva nos hace resistentes a una pandemia, nos hace resistentes a los embates de la criminalidad o a un desastre natural. Es decir, son las herramientas que tiene una sociedad para resistir un impacto externo o interno y una crisis.
Finalmente, los pilares, estos 8 pilares, tienen que mejorar de manera simultánea, juntos, porque son un sistema, es como una mesa. Si una pata está coja, pues no vamos a avanzar. ¿Qué pasa? Les pongo un ejemplo. En lugares donde hemos visto que los pilares están en un cierto nivel y de pronto la economía despunta mucho, crece la economía porque un nuevo desarrollo turístico, porque se encuentra petróleo, un yacimiento de petróleo, porque hay un boom económico, y los demás pilares no crecen, hay un rezago, y este beneficio de este pilar, esta mejora de este pilar, acaba siendo un factor que genera violencia más que generar paz. Entonces, tienen que ir de la mano, moverse de manera conjunta, los pilares. Ya, para terminar, quiero decirles, Sinaloa es un ejemplo hoy a nivel nacional, por eso lo escribimos en nuestro informe, por eso lo pusimos ahí en los resultados. Hay que celebrar también, hay que reconocer cuando las cosas están bien. Hablaban de la percepción, es importante que la percepción esté, decía bien Javier en la conversación de la sesión anterior, la percepción no es engañar a la gente, no es decir que todo está bien y ser optimistas de manera ilusa. La percepción queremos que se acerque a la realidad y que tengan los datos, que tengan las cifras, que tengan una apreciación más clara de lo que está sucediendo. A eso aspiramos. En el caso de Sinaloa, yo les diría, más allá de las narrativas que recibe el Estado todo el tiempo, más allá de la estigmatización, no podemos negar los eventos del jueves de octubre del año pasado, pues eso dio la vuelta al mundo. Ahí está, existe, pero dicen los expertos de temas de paz que se pueden construir nuevas narrativas. ¿Qué narrativas van a construir los sinaloenses y las sinaloenses entonces a partir de los resultados que estamos viendo? Incluso otros expertos dicen que se vale, en medio de la violencia, para proyectarse hacia el futuro, se vale renegociar la identidad. Es decir, ¿quiénes somos los sinaloenses frente a la violencia? Rechazamos ser los de la tierra del Chapo, los narcos, la música violenta, y ahora preferimos ser tener otra identidad. Eso hay que trabajarlo y hay que construirlo de manera colectiva, ¿no? Ahí sí no me toca a mí participar, son ustedes quienes tienen que replantearse esta identidad. En el tema de paz lo que necesitamos son estrategias complejas, que se vinculen, que tengan objetivos claros e indicadores también. Vemos que muchas veces, incluso cuando se abre la perspectiva y se dice, vamos a hablar con los jóvenes, vamos a darles becas, vamos a atender la complejidad del problema, no es suficiente, hay que vincular y articular los esfuerzos. Es como si yo les dijera, perdón la analogía, pero una receta de cocina dice que para un pastel se necesitan harina, huevos, leche, agua, aceite, no sé. Esos ingredientes no se pueden simplemente echar en una bandeja y ya quedó el pastel. Eso no es un pastel, eso son diferentes cosas puestas juntas, ¿no? Una estrategia real de construcción de paz mira cómo interactúan estos ingredientes y estos factores. Y entonces sí, cuando estos ingredientes empiezan a trabajar en conjunto y de manera interrelacionada, entonces empieza a construirse algo mucho mayor y mucho más complejo, que es una paz de largo plazo. Quiero resaltar el tema de la violencia interpersonal, que a nivel nacional está grave la situación y en Sinaloa está todavía más grave que a nivel nacional. La violencia contra las mujeres está en altos niveles, en máximos históricos. Hace 2 meses, y si ustedes recuerdan, estábamos con las calles inundadas de mujeres denunciando la violencia, exigiendo justicia, parar. Hoy con la pandemia parece que se ha pospuesto esa agenda, ojalá que no se pierda, hay que seguir trabajando, las mujeres a reclamar y a exigir derechos, los hombres a revisar cómo es que estamos siendo hombres, cómo es que estamos cometiendo estas violencias contra las mujeres. No es un asunto menor, no es un asunto secundario, es la mitad de la población que está padeciendo esta violencia. Y finalmente concluyo diciéndoles pues que la paz positiva no es lo mismo que pacificación. No basta con bajar la delincuencia, no basta con bajar los homicidios, hay que trabajar en la resiliencia social. Hoy, en medio de esta pandemia que estamos viviendo y que nos tiene con estas distancias, podemos decir la paz positiva, los factores de paz positiva que garantizarían la paz y la armonía en el largo plazo, se parecen muchísimo, si no es que son los mismos que los factores que nos harían resistentes a esta pandemia. No son distintos. Justicia social, acceso a salud, mejor sistema educativo,
menos corrupción, gobiernos eficientes, generación de confianza, derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces hay que trabajar en ellos, hay que cuidar sobre todo, hay que garantizar este bienestar para los más vulnerables, porque ahí es donde están los puntos más débiles. Esta pandemia nos ha puesto ahora frente al cuestionamiento de muchos sistemas. El sistema educativo se ve cuestionado ahora en medio de la pandemia, el sistema económico, las empresas, parece que ahora sí se está poniendo a prueba la verdadera responsabilidad social corporativa, hasta nuestra estructura familiar y hasta nuestra salud personal está puesta a prueba con esta pandemia. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad, una gran oportunidad para replantearnos todas estas estructuras y todas estas condiciones que a veces damos por sentadas y que no nos están contribuyendo a la construcción de la paz. Ahí me detengo, muchas gracias. Y bueno, pues creo que abrimos a preguntas, Rosy, ¿o qué sigue? Les dejo mis datos aquí en la presentación. Pues muy bien, a los participantes en esta sala, no sé si tengan pues alguna pregunta para Carlos. Creo que fue bastante explícito, pero sin embargo seguramente habrá pues preguntas o comentarios al respecto de este tema tan interesante. Sí, José Manuel, si me permites, aquí agradecerte, Carlos, esta presentación, sobre todo estos resultados que vienes y nos compartes de nuestro estado. Aquí tenemos a dos personas que han estado muy también al pendiente del tema de la seguridad y la paz. Si están conectados, que abran sus micrófonos, el coronel Sergio Piñeiro, Adrián López. Me gustaría que nos puedan hacer su comentario, su análisis o alguna pregunta, Carlos Juárez. Si están conectados, adelante. Creo que aquí vi a Adrián López. Igual, si ya tienes abierto ahí tu micrófono, Adrián, adelante. Ya, listo. Muchas gracias, Carlos. Gusto saludarte, gusto en saludarlos a todos. Pues básicamente lo que ha sido de entrada, pues es genial ver el nombre de Sinaloa no en los últimos lugares, ¿no? Ha sido una preocupación de mucha gente acá y yo coincido en el diagnóstico de que el seguimiento, el acompañamiento, la supervisión y la colaboración con autoridades de esta manera mensual ha sido un gran éxito y creo que se está notando. Pero por el otro lado extraño, y alguna vez ya lo habíamos platicado, el tema de los desaparecidos. En Noroeste hemos estado investigando mucho y metiendo solicitudes de información a nivel nacional para saber qué está pasando con los desaparecidos en todo el país. Y básicamente lo que hemos encontrado es que la curva de denuncias por desaparición acompaña a la curva de homicidios. O sea, donde suben los homicidios, normalmente suben los desaparecidos, y cuando bajan los homicidios, digamos que cuando la violencia en general baja, bajan también los desaparecidos. Sinaloa es una anomalía. En Sinaloa es el único lugar donde la gráfica de desaparecidos ha venido creciendo muy fuerte a partir de 2017, tanto que ahora ya tenemos más denuncias por desaparición. Y aclaro, no preciso solamente desaparición forzada, sino desaparición en general, que por homicidios. Ya tenemos 2.5 denuncias de cada desaparecido por cada homicidio, y eso preocupa porque creo que hay una violencia ahí subterránea que no estamos midiendo y no estamos viendo, que genera menos nota, que se nota menos en la calle, pero pues que enseña y genera otros problemas, sobre todo en el mediano y el largo plazo, ¿no? Hay 7 colectivos de rastreadores en el estado y todos los días nos enteramos de fosas con hallazgos muy preocupantes. No sé, mi pregunta más bien es, ¿qué piensa hacer la metodología del índice de paz para considerar este tema? ¿Lo tienen en el radar? ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Qué ven en el resto del país, no? Sí, respondo. Sí, adelante, bueno, Carlos. Gracias, Adrián, me da mucho gusto saludarte. Este es un tema, para nosotros es muy doloroso y muy frustrante no incluir estos datos en nuestro análisis, porque lo que decimos es que como trabajamos con datos oficiales, y ese es un compromiso que hemos hecho por 2 motivos: para garantizar que a lo largo del tiempo se van a seguir publicando con cierto rigor metodológico, como lo hace el INEGI, por ejemplo, y eso nos permite trabajar con tendencias más largas de consistencia metodológica. Pero también tengo que decirlo, a veces
En algunos casos, las autoridades tienen la tentación de descalificar estos datos. Entonces, nos enfrascamos en la conversación de decir, no es cierto, si es cierto, es el 5%, no es el 4%, y para evitar eso lo que usamos son las cifras oficiales. En ese sentido, vemos mucha discrepancia, mucha disparidad entre los números que tiene sociedad civil, que tienen los observatorios, que tienen las familias y que tienen las autoridades. No hemos logrado reconciliar estos datos. Sabemos además que cuando ponemos el número de desaparecidos, también se va a traslapar o se va a encimar con el número de muertos también, porque muchos de los desaparecidos han sido asesinados. Y se mueven de manera muy irregular, aunque lo que dicen es cierto, van de la mano las tendencias. De pronto con una fosa que lleva 5 años llenándose, se empiezan se desestabilizan las tendencias, por decirlo de alguna manera. Entonces, es un reto metodológico, hemos estado discutiendo desde hace varios años cómo incluirlo, y hasta ahora no hemos logrado incluirlo porque no tenemos los datos adecuados. Aprovecho tu comentario y tu intervención, Adrián, para compartirles, por ejemplo, otro dato sobre periodistas, por ejemplo, y profesionales de la comunicación. Este año encontramos que, por una parte, vemos que han disminuido los homicidios de periodistas, ha habido una caída significativa, sobre todo en los últimos 3 años, pero en ese mismo periodo han aumentado los atentados o las agresiones no letales, es decir, violencia contra periodistas cuando no terminan en homicidio. Por una parte bajan los homicidios, pero por otra suben las amenazas y las agresiones. ¿Qué quiere decir? Pues que aunque tenemos menos periodistas asesinados, lo cual es una buena noticia, las presiones contra periodistas, la coacción, las agresiones siguen en aumento, y a veces vienen de autoridades también, y a veces vienen desde el sector privado y vienen desde grupos de crimen organizado. México sigue siendo un lugar muy peligroso para ejercer periodismo, de los más peligrosos del mundo, entonces pues ese dato está también ahí en nuestro informe. Muchas gracias, Carlos. Bien, hay algunos... Okay, gracias. Sí. Adelante, José sí, Manuel. hay algunos comentarios y preguntas ahí de los asistentes a esta sala. Cindy Beltrán pregunta el dato de que los cárteles, el dato de los cárteles le llamó la atención, dice, ¿a qué se le adjudica el hecho de que se pasara de 3 a más de 40 células delictivas en el país? Nosotros en las estadísticas y en el análisis que tenemos, y bueno, no es un secreto, no es el hilo negro que descubrimos, es muy claro el cambio de tendencia a partir de la guerra contra las drogas del sexenio de Felipe Calderón en 2006. Ese es el punto de quiebre, porque lo que viene es una estrategia de descabezamiento de cárteles, capturar al líder de una organización, y lo que vemos una y cientos de veces es que cuando se captura al líder y no se contiene al resto de la estructura, lo que viene es una escisión o una fractura, y entonces surgen 2 nuevos liderazgos y empiezan las disputas territoriales además, y cuando se descabezan estos 2 cárteles surgen 4 y se multiplican de manera exponencial, o es un crecimiento geométrico. La mejor analogía que a mí me sirve para entender esto es cómo me enseñaron a mí a cortar un panal de avispas cuando era niño, mi papá. El panal de avispas no le pegas y luego a ver cómo lo agarras. Primero le pones una bolsa alrededor, lo contienes y después cortas el panal de avispas y entonces se queda contenido en la bolsa. Disculpen la analogía, pero es muy claro. Esto no sucedió con la estrategia de cárteles, de combate a los cárteles. Primero fue patear el avispero y después fue tratar de contenerlo. Y pues este es el resultado. En el reporte pueden encontrar mayor detalle sobre el número de conflictos, quiénes contra quién estaban peleando, en qué año, y van a ver, es abrumador leerlo. Ya lo sabemos, ustedes lo saben, pero ya cuando ves cómo se van creciendo los conflictos, es muy abrumador. Preguntaban por ahí, aprovecho para vincular esto con la pregunta de Katia Valdés, que dice, ¿cómo impactó el Jueves Negro en los avances que ha tenido Sinaloa en los niveles de paz? Pues afortunadamente, para lo que nosotros hacemos, que es revisar estadísticas, lo único que impactó en nuestro análisis estadístico pues fue los números, es decir, el número de víctimas, el número de delitos cometidos. No hay un impacto significativo en los datos estadísticos. Claro que en la percepción, bueno, pues el impacto fue tremendo, ¿no? En cuanto a percepción, en cuanto a esperanza, en cuanto a la idea de que la paz es posible, esto fue como un balde de agua fría, yo creo, y
pues ustedes lo saben mejor que yo, y ustedes viven en Sinaloa. Pero pues es importante darnos cuenta que no es ese el terreno en el que se están construyendo la paz en Sinaloa. Estos son síntomas de la enfermedad. A veces cuando un paciente está mejorando en su enfermedad, hay recaídas, hay altas y bajas, pero eso no quiere decir que se vaya por el camino. Eso no quiere decir que el cambio esté equivocado. Bien, hay otros comentarios por ahí de parte de Rosa Neris. Dice, disculpen, pero todas las desapariciones son forzadas. También por acá complementa su comentario. Ella habla del saber diferenciar cuándo una desaparición es a secas o cuándo es una desaparición forzada. Por ahí Adrián explica ahí un poco, ¿no?, cuál es la diferencia entre uno y otro. Bien, creo que por ahí quedaba otra pregunta, Rosy, respecto al decreto que se había emitido por parte del presidente el día de ayer de incorporar al Ejército Mexicano y a la Marina a tareas de seguridad pública. No sé si Carlos pudiera responder a esta pregunta. Y ya vi que les hicieron ahí las preguntas difíciles y me lo mandaron hábilmente Javier y Rosy. Claro, que tú sabes perfectamente este tema también, o tienes alguna opinión. No, claro. No, pues no son buenas noticias en términos generales, porque es más de la misma estrategia que no funcionó. En los últimos 2 sexenios vimos toda la apuesta a la militarización de la seguridad pública. Todos los estudios dicen que la policía local, que la policía de proximidad es la que puede garantizar la seguridad pública. No podemos negar también que hay territorios que están completamente, no quiero decir perdidos, sino que están totalmente cooptados o dominados por el crimen organizado. Y ahí no hay fuerza policíaca local que pueda contra estas fuerzas. Lo que esperábamos, antes incluso de la Guardia Nacional, lo que esperábamos era una estrategia de fortalecimiento de policías locales. Después, con la propuesta de Guardia Nacional, lo que pensábamos era, bueno, tal vez la Guardia Nacional pueda ser aceptable si es una estrategia provisional. Si va a estar presente en los lugares donde no hay condiciones para que se hagan cargo las autoridades o las policías locales, y entonces va a ser una especie de transición, ¿no?, progresiva. No hay condiciones para que haya policía local aquí controlando la seguridad pública, entra ejército, marina, pero poco a poco vamos fortaleciendo paralelamente a las policías hasta el punto en el que se deje la seguridad a la policía local y entonces se retira el ejército. Esta flexibilidad de la política pública, esta parte más estratégica y cambiante a lo largo del tiempo es lo que necesitamos, no estrategias inflexibles que se dan en el primer año de gobierno y para 6 años después sigue siendo exactamente la misma. Eso fue lo que pasó con Felipe Calderón, que nunca cambió la estrategia a pesar de lo que le dictaba la realidad. Hoy, con este decreto que conocimos ayer, pues entonces, aunque sí tiene fecha de vencimiento, parece entonces que es como subsidiar a un cuerpo que ya estaba subsidiando, que era la Guardia Nacional. No son buenas noticias, es como si hubiéramos dado toda una vuelta, un rodeo para llegar al punto en el que comenzamos el sexenio. Es otra vez el ejército en las calles, otra vez no se habla otra vez de fortalecer policías locales, que es al punto al que quisiéramos llegar finalmente. No gracias. Sí, con eso, Carlos, gracias. Miguel Calderón nos pide aquí si puedo hacer una pregunta también aquí en vivo. Adelante, Miguel. Abre tu micrófono nada más. Buenos días a todos. Gracias, Carlos, por tu presentación. Me tocó observarla de la semana pasada, ¿no? Y de alguna manera el documento a detalle que producieron. Y me llamó la atención desde entonces, me quedé con la inquietud de que el tema presupuestal es un tema recurrente. Es un argumento que siempre hacemos de cuánto los gobiernos destinan al tema de la paz y la seguridad. Y hay un buen ejemplo en Yucatán, en Mérida en particular, de cómo lo hacen. Sin embargo, al revisar este índice de paz en su versión mexicana, observo un ejemplo que nosotros en Sinaloa de manera recurrente es Chihuahua.
Chihuahua nos han llamado la atención, hemos ido a ver el tema del fideicomiso para la seguridad y otras alternativas, iniciativas ciudadanas interesantes que pudieran salirnos acá. Pero en el tema presupuestal observo que Chihuahua invierte bastante en el tema de manera oficial, pero sus resultados no son tan buenos. ¿Cómo explicar esto de que en algún territorio tengamos una buena inversión presupuestal en el tema de la paz y la seguridad y no tengamos estos resultados como lo estamos teniendo en Sinaloa, que no tenemos una inversión tan grande como la de Chihuahua, pero tenemos mejores resultados acá en sentido contrario? ¿Cómo explicas esto? Yo imagino que parte de la respuesta es esto, ¿no? La parte de la ciudadanía, el estar participando, el estar convocándonos. Es impresionante cómo en la conferencia pasada teníamos más de 50 participantes, hoy estamos cerca de los 50 en esta y no sé de las otras plataformas en Facebook y demás. Alguien decía de la percepción y entiendo pues que la percepción tiene que ver también con esto, con comunicarnos. Muchas personas en la sobremesa me preguntan eso, cómo se contrastan, cómo se extrañan de que vayamos tan bien en Sinaloa, pero ellos perciben algo diferente. ¿Qué pasa en Chihuahua que no pasa en Sinaloa o viceversa? Bueno, yo le reitero que no hacemos un análisis a profundidad de cada estado porque necesitaríamos 32 reportes como el que estamos publicando este mes, pero lo que yo diría en este sentido, Miguel, es que no hay un factor que lidere toda que influya en todos los resultados. En el tema del tema presupuestal, de los recursos que se destinan, pues habría que ir a profundidad a ver en qué se está invirtiendo. Por ejemplo, en el caso de Chihuahua, no tengo yo el detalle de inversión de Chihuahua, francamente. Entonces, lo que sí sabemos es que muchas veces muchos recursos no significan una inversión estratégica ni efectiva. Puede invertirse menos recursos, pero si se invierten mejor, si hay menores niveles de corrupción, si hay mayor vigilancia ciudadana, si hay mayor participación, si se combinan con otras estrategias, entonces puede haber mejores resultados. Algo que decimos para el nivel nacional en el tema de inversión pública es que se ha destinado mucho más dinero a la parte de seguridad pública desde la paz negativa, es decir, patrullas, armamento, helicópteros, chalecos, presupuestos para el ejército, para la marina, para los policías, pero menos recursos para fortalecer, por ejemplo, los sistemas de justicia, para modernizar los ministerios públicos. Hay ministerios públicos en el país que tienen máquinas de escribir mecánicas todavía. Todas las agencias de investigación tienen cerros de carpetas de investigación pendientes. El dato que hemos venido presentando como un ejemplo es el de los jueces. En México hay 3.6 jueces en promedio por cada 100,000 habitantes. El resto del mundo el promedio es de 16 jueces. Tenemos 4 veces menos jueces impartidores de justicia que el resto del mundo, cuando somos uno de los países con una crisis de violencia muy severa. Cuando contrastamos lo que invierten otros países de la OCDE, digamos que son países más ricos que México, pero también los países latinoamericanos, cuando vemos cuánto invierten, en promedio, países como Guatemala, Perú, Bolivia, Chile, Brasil, que no necesariamente son más ricos que México, o que no tienen peores crisis que México, estos países invierten el doble de lo que invierte México. El promedio de inversión en México es de 0.7% del PIB en seguridad y justicia. Estos países invierten hasta 1.5, 1.6 de su PIB. Entonces hay que invertirle más, hay que poner los recursos donde están los discursos, porque las autoridades han abusado de los discursos de paz, pero no le ponen el presupuesto. Lo vemos con el gobierno federal. La estructura, el organigrama de la administración federal está llena de proyectos de paz. Cultura de paz, educación para la paz, prevención de violencia, jóvenes y la paz, niños y la paz, todo tiene el apellido paz. Pero ¿qué te dicen todas estas áreas? No tenemos presupuesto, a ver cómo le hacemos. Entonces, decir, oye, entonces, si no tienen presupuesto, no es una prioridad del gobierno. Entonces, tiene que venir acompañado el discurso del presupuesto. Gracias, Carlos. Me gustaría hacer, aquí hacen en el chat, el arquitecto Luis Alfonso Gastelum, dice 39% de incremento en delitos sexuales y 92% violencia familiar los últimos 5 años. ¿No es contradictorio al mejoramiento de la percepción de Sinaloa?
Es la pregunta que hace Carlos. Bueno, evidentemente hay grave problema con el tema de violencia contra las mujeres ahí, en esos dos datos. Uno de los problemas con el tema de violencia contra las mujeres es que parece que es un asunto privado, ¿no? Es decir, bueno, la seguridad pública es una cosa, son los homicidios, los robos, y lo de la violencia sexual o de la violencia familiar es un asunto privado, ¿no? Eso es cada quien, yo no me meto, es la señora y su marido, es la señorita que anda en la calle a deshoras, ¿no? O a horas inapropiadas. Es como un poco culpar a las víctimas de esta violencia. Y ese es un primer problema que tenemos que combatir. La violencia contra las mujeres es un asunto público, de primer orden, es un asunto grave y es un asunto público. Lo mismo que con la pobreza, pareciera que es una minoría quienes la sufren, ¿no? Pero las mujeres son la mitad de la población y las estadísticas nos hablan de datos tremendos, de niveles de victimización del 80%, por ejemplo. Un dato del INEGI decía que 41% de las mujeres del país reportan haber sufrido algún episodio de violencia sexual a lo largo de su vida. 41%, que ya para mí es gravísimo. Y cuando lo digo frente a mujeres, todas las mujeres siempre dicen, está muy bajo, debe ser mucho más alto, somos un porcentaje más alto las que somos víctimas de alguna violencia sexual, todo el tiempo. Decimos mucho los hombres, y sobre todo en redes sociales yo veo hombres que decimos, ojo, cuidado mujeres, porque no todos los hombres somos violadores, ¿no? Pues obviamente que no, imagínate qué país sería si todos los hombres fueran violadores. No todos los hombres son violadores, pero sí todos los violadores son hombres. El 85% de los delitos de este país lo cometen los hombres, o lo cometemos los hombres. Y el 15% restante no lo cometen las mujeres. Hay un 10% que no sabemos quién lo comete, porque no hay información. Por ahí un 3% que se hace en combinación hombres y mujeres, y las mujeres cometen el 2% de los delitos del país. Entonces, ojo, porque este es un asunto completamente de género. Somos hombres victimizando mujeres. No es un asunto menor, no es un asunto de segundo orden, no es un asunto privado, es un asunto público, grave, y que conecta con otras formas de violencia también. Ok, José Manuel, no sé si hay alguna otra pregunta pues hay que tengas tú. Sí, hay comentarios que nos siguen haciendo. Está Esteban Alejandro García, quien pues activamente está trabajando con Culiacán Comparte y también ha sido pues, muy activo en Culiacán Valiente. Dice, los jóvenes que organizamos la marcha por la paz del Jueves Negro, después de ver la estrategia que el gobierno estatal y federal de tratar de ocultar lo que sucedió y apostar a que se nos olvidara lo que pasó ese día, como Culiacán Valiente propusimos que se declarara el día 17 de octubre como el Día de la Unión y Reconciliación en Sinaloa, para marcar el día donde tocamos fondo, siempre recordar a dónde llegamos y poder establecer hacia dónde debemos llegar. La pregunta, ¿vale la pena seguir insistiendo con esto? ¿Vale la pena que se establezca ese día? Y si no encontramos eco con los legisladores, ¿qué otro mecanismo parecido podríamos impulsar? Es un comentario y una pregunta que hace Esteban. Bueno, si me piden que yo responda esto, pues yo no sabría decir si vale la pena, si es adecuado o no, pero insistiría en lo que decía yo al final de mi presentación. Es importante renegociar la identidad de una sociedad, de una comunidad. Ustedes, como la comunidad en Sinaloa, la comunidad en Culiacán y en otros municipios, ustedes son quienes dicen quiénes son. Es decir, lo pongo en primera persona. Nosotros decidimos quiénes somos frente a esta violencia, no lo que me dicen que soy. Y parece que el país pues ya le gustó decir que Sinaloa es un estado violento, tierra de crimen organizado, etcétera. Todos estos estereotipos y narrativas que están por todas las películas, por todos lados. Pero ustedes no tienen que aceptar esa identidad, porque por el momento no es la identidad que les conviene, que les sirve para reducir la violencia, porque es la identidad que nos está matando en el país. Entonces, se vale sacudirse esa identidad y decir, no somos esto que ustedes creen que somos. Somos otra cosa, somos algo mejor, somos también esperanza, somos participación ciudadana, somos trabajadores, etcétera, etcétera. Ustedes tienen que
construir y dialogar colectivamente esa identidad que les va a dar la vuelta a las narrativas, ¿no? Eso es una buena propuesta, que el día que tocar un fondo también sea el día en que hay un parteaguas, un cambio drástico, ¿no? No sé, yo no sabría si vale la pena insistir o no, pero sí vale la pena tener estas conversaciones. La pregunta es quiénes somos nosotros como comunidad frente a las violencias que estamos viviendo, ¿no? Ok. Hay dos más que me gustaría antes de terminar, sobre todo, Carlos, porque sabemos muy bien que tú tienes otros compromisos posteriormente a esta presentación. Aquí María Cristina nos dice, ¿qué medidas se proponen para elevar los estándares éticos para avanzar la confianza ciudadana hacia los gobiernos desde los diferentes ámbitos? Existe la transparencia, más sin embargo, esto no genere la confianza hacia las autoridades. Y Cindy Beltrán dice, el canal y el contenido de los mensajes han provocado guerras. Me refiero a situaciones como la violencia de género o tristemente el hecho de que Sinaloa esté entre las ciudades donde se ataca al personal de salud. Y en un país tan divino, la gran tarea es de la sociedad. María Cristina nos dice, yo vivo en Jalisco y aquí está desatada la violencia en todos los aspectos, mas sin embargo los delitos por el crimen organizado han aumentado a gran escala. Pues aquí estos son los comentarios, Carlos, ya finales. No sé si gustas ya concluir a esta presentación o con estos comentarios. Sí, quisiera enfocarme en la pregunta sobre el combate a la corrupción. Yo creo que es un tema central, es como querer arrancar el coche con el freno de mano puesto, ¿no? No hay manera. Siempre digo que es como querer apagar la casa que se está incendiando con una cubeta llena de agujeros, ¿no? No va a llegar nada de agua al incendio, no vamos a apagar nada. Y en ese sentido vale la pena empezar a tener conversaciones mucho más complejas sobre lo que es la corrupción y los tipos de corrupción. Yo me quejo mucho porque a nivel internacional y a nivel nacional también, toda la conversación sobre corrupción está puesta en términos negativos. Hoy, después de tantos años de estar lidiando con la corrupción, no tenemos un término en positivo. El negativo es violencia, el positivo es paz. El negativo es corrupción. ¿Cuál es el positivo? Ética. Hay un término que a mí me gusta que es deontología, pero que pues nadie conoce porque no está socializado. Entonces, lo primero es decir, ¿cómo se ve la corrupción puesta en el otro extremo, en el positivo? En ese sentido, todos los esfuerzos públicos y privados se han concentrado a ver la parte punitiva, el castigo a la corrupción. ¿Qué hacemos cuando alguien ya fue corrupto? ¿Cómo lo castigamos? ¿Cómo hacemos justicia? Pero se habla muy poco sobre la parte preventiva de la corrupción. ¿Qué hacemos para que cuando alguien está frente a la posibilidad de corromper, decida de manera ética, se vaya por la ruta más ética y más honesta? Transparencia no es ética, la transparencia es simplemente eso, literalmente es abrir la información a todos, pero se puede transparentar un cochinero también, y eso no nos hace menos corruptos, ¿no? Simplemente nos hace más cínicos a veces como gobiernos. Entonces, hay que conversar más. Una ruta viable, concreta, que yo creo que podría dar buenos resultados es que ustedes como sociedad civil, como autoridades locales, que ya están en la misma mesa, que se conocen, que trabajan juntos, que se encuentran seguido, hay que de nuevo transformar las narrativas. No todos los políticos son corruptos, no todos los gobiernos son corruptos. Hay elementos valiosos, hay gente muy honesta que no solo que sacrifica su bienestar, sino que sacrifica su vida, ustedes lo han visto. Entonces, hay que recuperar a estos personajes y hay que resaltar las actitudes éticas, hay que reconocerlas para que el servidor público, el empresario, se dé cuenta que hay un reconocimiento al comportamiento ético. Si yo soy un gobernante y me dicen que todos los gobernantes son corruptos, no tengo ningún incentivo para ser distinto. De por sí ya dicen que soy corrupto, pues nadie lo va a reconocer, nadie me cree cuando digo que estoy comportándome de manera honesta. Si hay un reconocimiento público, entonces hay incentivos para alimentar el comportamiento ético. Y entonces empieza a reconstruirse la confianza. Entonces, como los ciudadanos empiezan poco a poco a recobrar la confianza en sus autoridades y empieza a restablecerse el Estado de Derecho, ¿no? Todo un tema complejo y completo, ¿no? Habría que tratarlo a mayor profundidad otro día.
Ok, Carlos. Mira, una pregunta más. El coronel Sergio Piñeiro, igual aquí se disculpa, no se pudo conectar, pero sí nada más una pregunta. Dice, ¿cuál es su propuesta para darle continuidad a los proyectos de participación ciudadana en el ámbito de la seguridad? ¿Y qué se sugiere para no tener que empezar cada administración estatal o municipal cómo empoderar a la sociedad participativa? Y con esta cerramos, Carlos. No, pues yo quisiera que más municipios estuvieran como Culiacán, que más estados tuvieran los niveles de participación y de organización que tienen ustedes, ¿no? En su estado. ¿Cómo garantizar la continuidad? Pues eso está en manos de la sociedad civil, de ustedes. Parte de la ruta que nosotros vemos como recuperación de la paz o como construcción de la paz no es la única, pero todas las soluciones posibles pasan por recuperar el control de nuestros gobiernos, de nuestras autoridades, son de nosotros. No nos son ajenos, pues. Para bien o para mal, no tenemos otros gobiernos más que los que tenemos. Entonces, recuperar el control de estas instituciones es fundamental. No es que las autoridades o los gobiernos nos empoderen a los ciudadanos, no. Nosotros los ciudadanos jalamos la rienda de este caballo y decimos, este gobierno es mío. Funciona con mis impuestos, funciona con la gente que yo elegí y aplica para el Poder Ejecutivo en los 3 niveles, pero también aplica para el Poder Legislativo también. Los cabildos, hay que recuperar también el control de los cabildos, hay que pedirle cuentas a las legislaturas locales, hay que pedirle cuentas a los legisladores a nivel federal y nacional. Entonces, sí, pues hay que trabajar el trabajo de largo plazo. Desafortunadamente a nivel municipal y estatal cada 3, 4, 6 años se va reinventando el municipio, se va reinventando la administración local, pero los ciudadanos somos los mismos cada vez y ahí estamos una y otra vez viendo cómo ya llegó el alcalde, va a empezar a aprender, un año desperdiciado, otro año de trabajo y el tercer año de preparar las maletas, ¿no? Y nosotros viendo cómo esto sucede cada 3 años, pues hay que darle la vuelta y hay que tomar control de nuestros gobiernos. Gracias, Carlos. Adrián, no sé si gustes algún otro comentario o ya con esto cerramos. Si abres tu micrófono. Si abres tu micrófono. Ya. No, al contrario, pues muchas gracias. Creo que pues el camino está claro, es seguir insistiendo, es seguir poniendo los acentos. Sí invitaría a que no dejemos de ver el tema desaparecidos. Alguna vez me platicaba con Michael Reed, un profesor de la Universidad de Georgetown, colombiano, que le tocó vivir la gran pacificación de Sergio Fajardo, y él me contaba que una de las razones de ese gran descenso de homicidios, una especie de pacto tácito entre los cárteles de en lugar de matar, desaparecer, ¿no? Con Don Bertana y todo el asunto, y que es algo que los colombianos habían estudiado mucho después, pues porque luego eso salió más caro, ¿no? Porque tiene efectos sociológicos muy, muy fuertes y muy importantes. Entiendo el tema, no hay pues un registro nacional de desaparecidos confiable de manera que nos pueda pues dar referencia a todos. A nosotros que hemos metido solicitudes en todo el país, se sorprenderían la disparidad de criterios con la que cada procuraduría o fiscalía entrega. Unos me dan 3 líneas, otros me contestan no hay, o cosas tan increíbles, y otros muy bien contestan con una base de datos abierta, etcétera, etcétera, pero obviamente son los menos. Creo que aquí en Sinaloa sí tenemos que poner el acento ahí, porque pues es una realidad que ya está llenando el centro de las ciudades de rurales y las cosas están ahí, ¿no? No podemos creer que el hecho de que no los veamos en la calle no significa que no existan, sin dejar de señalar que toda disminución de homicidio creo que siempre será una gran victoria. Pues gracias. Mira, tocas, como dices tú, un tema bien importante porque tanto el ingeniero Yauzás y su servidora es un tema que tenemos en nuestro calendario, la verdad, de ver el de desaparecidos. Yo creo que, ingeniero, aquí es el tema que sigue. Yo creo que para el próximo mes, el poder invitar también a algunas personas que nos compartan también sus experiencias o sus datos, así como también nosotros hemos estado buscando mucho si nos comparten las propias autoridades las cifras de este delito, podemos estar monitoreando también mes a mes la cifra de desaparecidos y poderlas estar comunicando a través del informe de paz. Yo creo que es un tema pendiente que tenemos que ver en cuanto nos pasen este dato, y pues con esto yo les agradezco realmente aquí a todos, Carlos, a ti especialmente,
que hayas aceptado esta invitación. Adrián, Miguel, ingeniero Yauzad, José Manuel, gracias por apoyarnos aquí a poder tener sobre todo de esta forma virtual esta presentación, y pues a todos aquellos que se conectaron y a todos ustedes que continúan con este interés del tema de seguridad y construcción de paz. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo mes. Gracias a ustedes por la invitación. Es un placer acercarnos y son ustedes un ejemplo para muchos de nosotros. Sí, gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Suerte a todos. Bendiciones. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Bye.